Ahí sí, ya. Entonces, hoy miércoles 7 de mayo iniciamos nuestra cuarta clase ya de Ciencias Sociales, ¿cierto? Con ustedes como segundo ciclo, ¿ya? Chiquillos, hoy día, ¿cierto? Vamos a nuestro tema general del cual vamos a conversar hoy día, se llama Grecia y Roma, ¿ya? Pero antes de hablar de Grecia y Roma, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos en la clase anterior para recordarnos qué fue lo que ocurrió en el evento, en el capítulo anterior de esta serie, ¿ya? Chiquillos, la clase anterior nosotros estuvimos viendo o estuvimos conversando sobre las primeras civilizaciones, ¿cierto? Hablamos de que en la antigüedad, ¿cierto? Existieron grandes civilizaciones del ser humano, dentro de las cuales destacaban cuatro esencialmente, lo que era Mesopotamia, eh, Egipto, China, India, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿O falta alguna? Sí, estamos bien, me levantan la mano por ahí. Sí, súper. ¿Ya? Ya. De esas cuatro grandes civilizaciones que existieron, ¿cierto? Alrededor del 4000 antes de Cristo en adelante, ¿cierto? Fueron uniéndose características que le eran comunes, ¿ya? Dentro de esas características, por ejemplo, era que esta Buenas civilización... tardes, profe, disculpe. Bienvenida, Elizabeth, adelante. Dentro de esas primeras civilizaciones estaban, ¿cierto?, las eh, que se construyeron o se cimentaron en torno a ciudades, ¿cierto? Todas estas civilizaciones eran urbanas, ya como una primera característica, ¿ya? Luego, como una segunda característica, ¿cierto? Estas civilizaciones también tenían mucha población que controlar, por lo tanto eran súper jerarquizadas y muy estructuradas, ¿ya? Desde un líder principal, ¿cierto? Hasta, ¿cierto? Las clases sociales más bajas, que eran comúnmente los esclavos, ¿ya? Y estas sociedades, ¿cierto?, se desarrollan principalmente en torno a ríos. Por ejemplo, Mesopotamia se desarrolla en torno al río Tigris y el río Éufrates. Y el caso de Egipto en torno al río Nilo, ¿ya? Porque el recurso de agua era vital para que las civilizaciones pudieran, ¿cierto?, eh, subsistir, ¿ya? Eso también es un elemento común, ¿sí? Estas grandes civilizaciones también eran constructoras, ¿sí? Poseían arquitectura monumental, ¿ya? El ejemplo más visible de esta arquitectura monumental y que perdura hasta el día de hoy son las pirámides de Egipto, ¿ya? Que habla de un conocimiento científico, matemático, astronómico para hacer ese tipo de construcciones, ¿ya? Y además, estas civilizaciones tenían una característica esencial, ¿ya? Estas civilizaciones tenían escritura. ¿Y por qué es importante la escritura? La escritura permite, ¿cierto?, en primer lugar, dejar registro de lo que se hace, y por otro lado, también hacer registros contables, es decir, hacer administración, ¿ya? Por eso era importante tener escritura, ¿ya? Y en Mesopotamia se reconoce como la primera civilización que usa la escritura, ¿ya? Que es la escritura cuneiforme, ¿ya? Que eran tablillas que se iban escribiendo, ¿cierto?, bajo un sistema de símbolos, bajo el cual, ¿cierto?, se inicia el proceso de escritura de la humanidad hasta el día de hoy, ¿ya? Eso fue a grandes rasgos lo que nosotros trabajamos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, en el viaje que hemos ido haciendo, chiquillos, nos hemos ido dando cuenta, perdón, cómo el ser humano, ¿cierto?, pasó de ser un cazador-recolector, ¿ya?, cuando andaba de un lugar a otro buscando alimento, y hoy en día, ¿cierto?, a ser un ser humano que habita en grandes sociedades, ¿ya? De una u otra forma, las primeras civilizaciones son grandes sociedades, ¿ya? Son sociedades complejas, estructuradas, jerarquizadas, ¿ya? Sociedades que son eminentemente urbanas, pero que tienen que aprender a convivir, ¿cierto? Esta gran humanidad que comienza a aumentar su población, ¿ya? Eso fue como a grandes rasgos lo que nosotros vimos en esa última clase. Chiquillos, ¿hay algo de esa clase que no les haya quedado claro? ¿Alguna duda que se haya surgido durante la semana dentro del estudio que ustedes hicieron? Si no, avanzamos, ¿ya? Teresa, cuénteme. Disculpe, profe, es que lo que pasa es que yo esa clase no estuve y ¿Ya? por temas familiares, eh,
eso sale en los libros para poder buscar información en YouGate. Sí, están los libros. Espérame, déjeme ayudar. Estoy acá. Espérame un poquito la. Ya. Si usted no estuvo en la clase anterior y estaba un poquito perdida, ¿cierto? Usted puede ir a su libro, ya, a la página 63 en adelante. De la 63 a la 79 le sirve lo que nosotros trabajamos en la clase anterior, ¿ya? 63 a la 79, ¿ya? Ahí le puede hacer una lectura a lo que trabajamos en esa clase. Ya, gracias, profe. Bueno, chiquillo, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta de la clase anterior? ¿No? Perfecto. Ya. Súper. Entonces, hoy día vamos a colocar como título de la clase, para los que están tomando apuntes, si no, no importa, porque después lo puedo hacer con, con calmita después. Título de la clase. Ay, no. Profe, consulta, ¿qué módulo es? Hola, buenas tardes. Estamos en el módulo 1. Ok. Módulo 1. ¿Página? 79. Ok, gracias. Ya. Estoy escribiendo el título aquí en el chat. Ya. Ahí estamos. Título de la clase entonces, las civilizaciones de Grecia y Roma en el módulo 1, de la página 79 a la 103. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Ya? Recuerden, para los que vienen llegando recién, que el libro yo lo ocupo básicamente como complemento a la clase. ¿Ya? Si hay algunas cositas que a lo mejor usted no logró entender, puede apoyarse en el libro para la lectura. ¿Ya? Por eso yo también a ustedes les envío todos los PPTs que trabajamos en clase, porque mi clase se basa en las presentaciones, que es básicamente lo mismo que está en el libro, ¿ya? Por lo tanto, es complementario, ¿sí? Eso, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de Grecia y de Roma, ¿ya? Eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿sí? Que son civilizaciones que son súper importantes. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ellos hicieron tienen todavía efectos en nuestra vida cotidiana, ya aunque ustedes no lo crean, ya. Algo que pasó hace muchos años en el tiempo, todavía tiene efectos, ¿ya? Entonces, para poder entrar un poquito en conversación, a mí me gustaría preguntarle a ustedes, chiquillos, si se acuerdan algo de cuando estaban en el colegio, eh, ¿qué es lo que conocen sobre Grecia? No de Roma, solo de Grecia. ¿Saben algo de Grecia? ¿A qué les suena Grecia? A dioses, profe. Ya, dioses, perfecto. ¿Qué más puede ser Grecia para ustedes? Isla. Una isla. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Grecia. ¿Qué puede ser Grecia? Estaban unidos con los romanos por alguna cosa, no recuerdo bien. Ya, están como medio hermanados con los romanos. Pues ya, perfecto. Eso tienen parte razón. Después vamos a ver en qué. Súper. ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué más a ustedes les recuerda el concepto de Grecia? Grecia. Sus Yo construcciones y recuerdo, monumentos. Construcciones. ¿Ya? Grecia, como tiene muchas rocas, entonces su comercialización o sus caminos era todo por el borde, por el mar. Ya. Usaban el mar para movilizarse. Perfecto. Muchas gracias, Ingrid. Sí, eso es correcto. La geografía de Roma es escarpada. ¿Ya? Súper.
Ya, monarquía puede ser, me dice acá otra persona. Súper, ya. Ahora, de Roma. ¿A quién le suena Roma? Los romanos parece que son más conocidos. Roma, A A guerra. los coliseos. Coliseo, guerra. ¿Qué más Sí. puede ser Roma? ¿Qué más? Eran Los un imperio. Emperadores. Imperio. gladiadores. Ay, no puedo decir la palabra. Gladiadores, súper bien. Los números. Números romanos, perfecto. ¿Vieron? Bien. ¿Qué más puede ser Roma? Sus construcciones. Construcciones, ya. Idolatran a dioses, ya. Dioses naturales, ya, perfecto. ¿Qué más podría ser Roma? La joya. Las joyas, ya. ¿Qué más puede ser Roma? La Scarlett, historia de Rómulo y Remo. Gladiadores. gladiadores, Rómulo y Remo, la leyenda. Perfecto. Ya, muy bien. Sí, Roma efectivamente es un poquito más conocido por ustedes. Hay más cosas que podrían haber nombrado, ¿ah? Solo por darle ideas, ¿ah? Por ejemplo, si les gusta un poco la pelota, si hay futboleros por aquí, hay un club que se llama la Roma, ya que es de Italia, ¿ya? Roma es la capital de Italia hoy en día, ¿cierto? En Roma está el Vaticano, ¿ya? Em, ¿Qué más podríamos decir de Roma? Em, que fue un imperio, me dijeron ahí, ¿cierto? Y bajo el imperio romano, por ejemplo, muere Jesús, ¿ya? Dentro del imperio romano, ¿ya? Muere, ¿cierto? Por la acción, ¿cierto? Del juicio que llevan a cabo los romanos, o sea, a través de Poncio Pilato, por ejemplo, ¿ya? Eh, el mar Mediterráneo también es parte de Roma, ¿ya? Pero bueno, Roma efectivamente es más conocido y ustedes, todos los conceptos que dijeron están súper bien, ¿ya? Todos se relacionan tanto a Grecia o a Roma según corresponda, ¿ya? Y hoy día los vamos a descubrir un poquito a grandes rasgos, porque podríamos estar hablando todo el semestre de ello, pero a grandes rasgos vamos a ver algunas características generales, tanto de Grecia en primer lugar y después de Roma. ¿Por qué en ese orden? Porque primero nace Grecia y luego nace Roma, ¿ya? Por eso. Entonces, chiquillos, en la línea temporal que estamos haciendo, ya fuimos del Paleolítico, el Neolítico, las primeras civilizaciones, Grecia, Roma. Así vamos, ¿ya? Primeras civilizaciones, Grecia y Roma. Grecia y Roma, perdón, son ¿cómo decirlo? Mucho más tardías, por ejemplo, a Mesopotamia, ¿ya? Y Grecia y Roma están mucho más cercanas a nuestro presente. ¿Sí? Eso es importante que quede claro, ¿ya? Entonces, repito, Paleolítico, Neolítico, ¿cierto? Primeras civilizaciones, Grecia, Roma, ¿ya? Así vamos avanzando en esta línea temporal, ¿sí? Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta que conocían más cosas de eh, de Roma, ¿ya? Miren acá, Grecia, acá está. Ya. Chiquillos, ¿me confirman si logran ver la presentación, por favor? Porque yo a ustedes. Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Ya. Dice la herencia clásica, Grecia y Roma como cuna de la civilización occidental. ¿Ya? De estas civilizaciones que nosotros estamos estudiando, chiquillos, Grecia y Roma son las más importantes, ¿ya? Porque de Grecia y Roma heredamos muchas cosas, aunque ustedes no lo crean, ¿ya? Mucho conocimiento que nosotros estudiamos hasta hoy en día viene de estas civilizaciones, ¿ya? Sistemas políticos que nosotros tenemos vienen de estas civilizaciones. El lenguaje que nosotros usamos, ¿ya? El lenguaje español viene de estas civilizaciones, ¿ya?
¿Cómo va a hacer eso? Ya, ahí vamos a descubrir por qué. ¿Ya? Entonces, mucha de la cultura que nosotros somos, ¿cierto? Junto con la herencia que tenemos de nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Viene también de la parte europea como resultado de la colonización que ocurrió, ¿ya? A través de los españoles, ¿ya? Y eso se mezcló y nos da origen a nosotros, ¿ya? Pero sí viene una buena parte, ¿cierto? De la cultura nuestra, viene desde estas civilizaciones, ¿ya? Aquí vamos a entender qué cosa, ¿sí? Lo que ustedes están observando en la imagen es básicamente Atenas, ¿ya? La ciudad de Atenas, y la Acrópolis, ¿ya? Que era el lugar donde estaba el templo principal de los atenienses, ¿ya? No lo vamos a analizar porque no viene al caso, ¿sí? Pero vamos a conocer un poquito más de Grecia, ¿ya? Vamos a partir acá. Aquí primero. A ver, chiquillos. Creo que aquí tengo una flecha. No, perdón. Una pluma. Uy, poco. No voy a ocupar la flecha mejor. Ya, espérenme un poquito porque alguien viene entrando. Ya, ahora sí, volvemos a la presentación. Aquí. Vamos al mapa. Ya, chiquillos. Lo que ustedes están observando aquí en este momento es Europa. Ya, el continente europeo. Aquí donde va la flechita. Ya. Todo esto es Europa. ¿Ya? Pero nosotros, si le hacemos un zoom al mapa, es decir, nos acercamos un poquito, nos vamos a detener aquí, en Grecia, ¿ya? En la península del Peloponeso, aquí. Esto es Grecia, ¿ya? Grecia como país existe hoy en día, ¿ya? Pero no es lo mismo que la cultura griega, eso es distinto, ¿ya? Entonces estamos aquí, en Grecia. Aquí está el mar Mediterráneo. Nosotros a la clase anterior hablamos de Egipto, Mesopotamia que estaba por acá, y ahora nos desplazamos un poquito más hacia la izquierda y estamos aquí en Grecia. Porque en este lugar, en esta península, ¿cierto?, va a surgir la civilización griega, ¿ya? Posteriormente, años más tarde, va a surgir acá, en Italia, lo que es actual Italia, la península, perdón, el Imperio Romano, aquí, ¿ya? Pero hoy día, o sea, en este momento nos vamos a situar aquí, en este espacio, Grecia, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto dónde está Grecia, ustedes tendrán que decirme está en Europa, en el continente europeo. Eso es lo primero que tiene que quedar claro, desde el punto de vista de la ubicación espacial, ¿ya? Grecia está en Europa, ¿sí? Ahora, si yo le hago un zoom a este mapa, lo voy a ver así, ¿ya? Así. Aquí está la península del Peloponeso, que es donde se desarrolla la civilización griega, ¿ya? Acá está el mar Jónico, el mar Mediterráneo y el mar Egeo, ¿ya? Y aquí están las principales zonas y ciudades de Grecia. Grecia es famosa básicamente por dos ciudades. La ciudad de Esparta, que está aquí, y la ciudad de Atenas. ¿Ya? Espérenme un poquito, chiquillos, por favor. Gracias. Vuelvo acá. ¿Ya? La ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas. ¿Sí? Son las dos ciudades más importantes que va a tener esta civilización. ¿Sí? Hay otras, ¿ya? Pero estas son las más importantes. ¿Sí? Esparta es conocida por ser una ciudad en donde se desarrolla y se prepara para el ejército, ¿ya? De ahí vienen los espartanos, no sé si han escuchado ese concepto, ¿ya? Hay una película que se llama 300, no sé si lo han visto, que está basada en Esparta, ¿ya? Y en Atenas, que era otra ciudad que existía, ¿cierto? El ambiente era distinto, porque estaba más ligado a temas del conocimiento y el pensamiento, ¿ya? Pero esto es Grecia, ¿sí? A mí me interesa que ustedes sepan dónde está ubicada y cuáles son sus principales ciudades. Esparta y Atenas, aunque son distintas unas de otras, ¿sí? ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Alguien está perdido? ¿Alguna pregunta?
Alguien levantó la mano. Atenas para el conocimiento, ¿qué es lo que era la ciudad de Atenas? La Atena era para desarrollar el conocimiento y el pensamiento, Muy bien, ¿ya? gracias. Y los espartanos, la ciudad de Esparta, era para la preparación militar. Por lo tanto, ellos estaban preocupados mucho del cuerpo, del estado físico, ¿ya? Eh, Eso, ¿ya? Si quieren conocer un poquito más de cerca la vida de Esparta, pueden ver la película 300, ¿ya? Profe, disculpe, Dígame. Esparta, ¿qué cosa fue usted? ¿Fue media Esparta, lenta para escribir? sí, no se preocupe. Esparta estaba para el desarrollo del cuerpo, desarrollo físico del cuerpo, ¿ya? Ya, Por lo tanto, ya, por gracias. decirlo más en simple, ellos les gustaba hacer ejercicio, estar súper tonificados, porque si ellos estaban bien, desde el punto de vista físico, podían ser buenos soldados, ¿ya? Por eso, ¿ya? Ya, profe, gracias. ¿Sí? Perfecto. Di- Disculpe, profe, Atenas me dijo para... Atenas le dije yo que era para desarrollar el pensamiento, ¿ya? Y el otro concepto que usé fue, para no dar otro nuevo, eh, Conocimiento, conocimiento, pensamiento conocimiento. y conocimiento, exacto, gracias. Pensamiento y Perfecto. conocimiento, ¿sí? Porque le iba a dar otro y le voy a Mariela, así que mejor no. Pensamiento y conocimiento, ahí estamos, ¿ya? Entonces aquí estamos ubicados geográficamente entonces en Grecia, ¿ya? Esparta y Atenas. Voy a volver atrás, ¿ya? Lo otro que nosotros es importante que reconozcamos, que cuando hablamos de Grecia estamos hablando de un concepto cultural, es decir, de una civilización, ¿ya? Si bien Grecia existe hoy en día como país, es muy distinto de esta Grecia que estamos estudiando ahora, ¿ya? Es muy distinta, ¿sí? También es importante señalar que los griegos, ¿cierto? Si bien se reconocían como iguales, las distintas ciudades tenían diferentes características, ¿ya? Y estas ciudades eran llamadas polis, ¿ya? Polis, ¿sí? Es decir, imagínense usted viviendo en la época griega, ustedes podrían decir, yo vivo en la polis de Atenas, ¿ya? No se decía la ciudad, sino que decía, yo vivo en la polis de Atenas, o yo vivo en la polis de Esparta, ¿ya? La traducción del griego de polis significa ciudad, ¿ya? ¿Sí? Y estas ciudades eran independientes unas de otras, ¿ya? Esparta tenía su propia ley, su propio modo de vida, y Atenas tenía su propia cosa, ya eran distintas. Pero desde el punto de vista cultural, los griegos eran iguales, ¿ya? Aunque cada ciudad, ¿cierto?, era distinta una de otra, ¿ya? Iban tomando identidad en el fondo de la ciudad, y eso era lo que los diferenciaba, ¿sí? Por eso les hablaba de que, por ejemplo, los espartanos eran mucho más fuertes, aguerridos físicamente, y los atenienses, ¿cierto?, eran más ligados al desarrollo del conocimiento, del pensamiento, de la cultura, otra onda, ¿ya? Pero lo que es importante, chiquillos, que tiene que quedar súper claro, es el hecho de que la ciudad era llamada polis y que eran independientes unas de otras, es decir, eran ciudades-estado, independientes unas de otras, ¿ya? Vamos bien Eso era dónde, profe? en Grecia. Polio, ciudades, estados. ¿Ah? Las polis o las ciudades-estado se le llamaban a las ciudades de Grecia, ¿ya? Ah, ya, Por listo, ya. ejemplo, la polis de Esparta o la polis de Atenas, ¿ya? Súper bien. ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Algo que no quede claro? Yo tengo una duda, profe. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Que lo que pasa es que anoté acá donde usted dijo Roma. Roma es la capital de Italia. ¿Por qué Italia? Si Italia me imagino es otro país y Roma es otro país, ¿o no? No, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Esa es mi consulta. Sí, aquí se la vamos a aclarar. En esta época, nosotros no hablamos de países todavía, ¿ya? Como primera cosa, ¿sí?
con el paso del tiempo, ¿cierto? Estas culturas que existieron se van a sumergir dentro de los países como los conocemos nosotros actualmente, ¿ya? El caso de Grecia, ¿cierto? Va a terminar transformándose en un país, ¿ya? Y de hecho la capital de Grecia es Atenas hoy en día, ¿sí? Mientras Roma, como civilización y como imperio, ¿cierto? Después se va a configurar solamente en una ciudad, la ciudad de Roma. Y la ciudad de Roma va a dar origen después a Italia, ¿ya? Entonces hoy en día Roma es la capital de Italia, ¿ya? Entonces eso es lo que ocurre. Entonces lo que tenemos que tratar de despejar es que lo que nosotros estamos viendo en este momento son civilizaciones que existieron antes que existan los países, ¿ya? Aquí todavía no hay países, ¿ya? Olvídense de esa idea, los países falta todavía para que existan, ¿ya? Ahí sí, profe, me quedó Ahí sí. súper. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Disculpe igual la pregunta. No se preocupe, es súper buena porque me permite clarificar esa parte, ¿ya? Que en este viaje en el tiempo que estamos haciendo, los países aquí todavía no existen, ¿ya? Existen otras formas de organización dentro de los seres humanos, ¿ya? Y dentro de esas formas de organización estaban ciertas estas civilizaciones, ¿sí? Los países todavía falta para que surjan, ¿ya? Todavía unos buenos años, ¿ya? También vamos a entender cómo surgen, ¿sí? Pero ahora nosotros entendemos que estos son civilizaciones, son grandes culturas que se van desarrollando, ¿ya? Así que muchas gracias por la pregunta, súper clarificadora. Bien, chiquillos, vamos a aprender un poquito de los griegos, ¿ya? Ya, miren. Por ejemplo, hay conceptos que son heredados de los griegos que nosotros usamos actualmente. Por ejemplo, el concepto de política, ¿ya? El concepto de ciudadanía o el concepto de ciudadano, ¿ya? El concepto de democracia, ¿ya? Todos estos conceptos que nosotros ocupamos hoy en día, ¿cierto? Para diferentes cosas, tienen su origen en Grecia, ¿ya? Particularmente en la polis de Atenas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la política, ¿cierto? Propiamente tal, nace, ¿cierto? Desde Grecia, ¿ya? El concepto ciudadano también, ¿ya? Y el concepto de democracia, que comúnmente se entiende como el gobierno del pueblo, ¿cierto? Cuyo valor principal es la participación, también nace en Grecia, ¿ya? No es un invento chileno, no es un invento gringo, no, viene de Grecia, ¿ya? Por eso es que nosotros nos detenemos a estudiar estas civilizaciones, ¿sí? Porque ellas son, digamos, las creadoras de estos sistemas que nosotros tenemos hoy en día, ¿ya? ¿Sí? Eh, nosotros, por ejemplo, vivimos bajo un régimen que es democrático, ¿ya? La gente participa, crea organizaciones, se manifiesta públicamente, elige autoridades, ya hay elecciones, se vota, ¿ya? Eso es democracia, ¿ya? Pero la democracia como sistema se origina en Grecia, ¿ya? Y en Grecia todos los ciudadanos tenían que participar del sistema político, ¿ya? Todos pueden ejercer cargos, todos podían tomar decisiones, dar su opinión, ¿ya? Eso es democracia, ¿ya? Entonces desde allá viene esta idea de la participación política, desde Grecia, ¿ya? Para que no lo olviden, ¿ya? Si el día de mañana ustedes en la prueba le preguntan dónde se origina la democracia, usted tiene que decir fuerte y claro en Grecia. Y si usted quiere limpiar más el origen, va a tener que decir que es en Atenas. En esa polis surge la democracia. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Veo micrófono o escucho micrófono abierto. No sé si... Se puede decir que es un legado de Grecia la política de hoy en día. Un legado Claro. que lo dejó ha sido la política de Grecia. A ver, sí, efectivamente se puede decir eso. Ahora, para poder entender el concepto, la política, chiquillos, no es solamente algo que hagan los políticos, lo que nosotros vemos en la tele, que a veces se agarran de las mechas y dicen cosas, no es eso, ¿ya? La política se define de otra forma. La política se define como
la búsqueda constante de acuerdos. Así se define la política. Y si el concepto es correcto, nosotros hacemos política todo el día y a cada rato, porque en la medida que nos relacionamos con otros, estamos buscando acuerdos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros como personas también somos políticos, ¿sí? En la medida en que siempre estamos buscando acuerdos, ¿ya? Ahora, que efectivamente hay niveles de acuerdos que se toman a nivel de los estados, de los países, sí es cierto, ¿ya? Pero la política en su origen, en su concepto más puro, como la creyeron los griegos, era la búsqueda de acuerdos para habitar en sociedad. Eso era todo, ¿ya? Eso era todo, ¿sí? Entonces, ellos decían que todas las personas finalmente eran políticas, ¿ya? Porque todos tenemos la capacidad de dialogar y buscar un acuerdo. Desde, por ejemplo, no sé, qué vamos a almorzar, dónde vamos a ir, con quién vamos a salir, hasta a quién vamos a elegir de autoridad. Todo eso es política, ¿ya? Entonces sí, es una herencia cultural de Grecia, efectivamente, ¿ya? Pero hay que entenderla un poquito más amplia, más de lo que nosotros a veces nos imaginábamos que no, que la política se pelea, sacaron de las mechas, no, no es eso, ¿ya? Es más que eso la política, ¿sí? Dudas, chiquillos, con esta primera parte de los conceptos políticos. ¿No? Ya, perfecto. Esto lo vamos a saltar. Ya. ¿Qué otros legados culturales tienen los griegos? La filosofía, ¿ya? Algunos de ustedes, bueno, ustedes creo que tienen filosofía ahora en el segundo ciclo, ¿cierto? Si no, Sí, Sí, profe. ya. La filosofía, ¿cierto? Como el amor al conocimiento, porque significa la palabra filosofía, viene de Grecia, ¿ya? De allá vienen los grandes filósofos que se estudian hasta hoy en día, que, ¿cierto? Divulgaron su idea, ¿cierto? Hacían reflexiones y esas reflexiones tienen su impacto hoy en día en la vida del ser humano, ¿ya? Platón, Aristóteles, Sócrates, entre otros más, que hay filósofos griegos que se estudian hasta el día de hoy. La filosofía nace en Grecia, ¿ya? Los griegos también, ¿cierto? Al igual que otras civilizaciones, también estudian y entienden de astronomía, que es el movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, de los astros, ¿ya? Esa es la astronomía, ¿sí? También tenían conocimiento de aquello, ¿ya? ¿De qué otra cosa tenían conocimiento? De la escultura, ¿ya? Los griegos eran grandes escultores y lo bueno de los griegos es que ellos en sus esculturas siempre buscaban resaltar la maravilla del cuerpo del ser humano, ¿ya? Como una creación, ¿ya? De hecho, ellos hablaban mucho de la idea de que el cuerpo debía estar sano para que la mente pueda trabajar, ¿ya? Eh, Esa era como la lógica de ellos. Por eso muchas de sus culturas resaltan el cuerpo del ser humano, ¿ya? Muchas veces son de torso, son muy bien tonificados, porque habla de que en la medida en que el ser humano cuidaba su cuerpo, podía potenciar de mejor forma su conocimiento a través de la mente, ¿ya? Entonces, esta imagen que está acá, ¿cierto? Es un fiel reflejo de la escultura griega, ¿ya? La matemática, por supuesto, porque ellos también son grandes constructores, es importante para ellos la matemática desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la construcción de caminos, ¿ya? Y de la mantención, ¿cierto?, de la creación de templos y espacios donde adorar a sus dioses, ¿ya? Entonces también tienen conocimientos matemáticos, ¿ya? Mucho conocimiento matemático, ¿sí? ¿Qué otras No cosas? hay, ¿Mm? no hay imagen. ¿Está proyectando imagen usted o no? ¿Sí? ¿Estoy proyectando imagen? No, no hay. no, no se ve. Varios están diciendo que no hay. Ya, Varios No, están diciendo no se ha Se ve, visto. profe. a ver. No se ve nada. Si se ve, salió Homero Simpson. Ya, vamos a dejar de compartir la pantalla para volver a compartirla.
Espérame, chicos. Toda la pantalla. Sí, puede ser de que no haya estado conectada. Ahí sí, profe. Ahora sí. Ahí se ve. Ya, Sí, ahora sí. ya. Vamos a volver entonces a... Acá está. Aquí. ¿Ahora sí? Sí, Sí, profe, profe. ahora sí. Ya, ahora sí, perdón. Estábamos aquí en la filosofía, la astronomía, la arquitectura y la matemática. ¿Ya? Eso fue lo que le alcancé a explicar un poquito. ¿Ya? Luego tenemos la medicina. ¿Ya? La medicina, ¿cierto? Como el tema de la sanación del cuerpo también nace con los griegos. ¿Ya? Hipócrates es, si no me falla la memoria, el padre de la medicina. ¿Ya? El creador de la medicina, ¿cierto? El que buscó, ¿cierto?, cómo ir curando ciertas enfermedades, ¿ya? ¿Ese era Sócrates? No, Hipócrates, Hipócrates. sí. Sócrates era filósofo, ¿ya? Eh, También, ¿cierto, chiquillos? Tenemos el tema de la letra, la poesía, ¿ya? Hay muchos libros que todavía se siguen leyendo que son griegos de origen, ¿ya? La Odisea, por ejemplo, que es un libro clásico de la literatura, perdón. La Ilíada, que aparece aquí, ¿ya? Son clásicos de la literatura, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Eh, los griegos también tenemos el tema del teatro, ¿ya? También surge de ahí desde Grecia. Entonces, también del punto de vista de las letras y de las artes, hay harto que decir de ello. Deme un segundo porque hay gente que está pidiendo entrar, por favor, chiquillos. Ya. Voy a volver a desconectarme para que no pase lo de antes. Eh, Ahí está. No, esta no era. Esta era de acá. Y ahí sí. Entonces, tenemos letras, poesía y la historia también como parte del legado de Grecia, ¿ya? Como les decía, ellos cultivaban mucho el conocimiento, por lo tanto los llevaba a ellos a escribir. La historia también nace con los griegos, ¿ya? Eh, los primeros libros de historia son de los griegos, ¿ya? La poesía, ¿ya? Mucha de la poesía que también se lee hoy en día viene desde Grecia, ¿ya? La historia, como también les comentaba, también surge ahí, ¿ya? El teatro, otro elemento que también surge desde Grecia, ¿ya? Y los clásicos como la Ilíada, la Odisea, que son textos que se siguen leyendo todavía en los colegios, hablan también de la antigüedad y de la trascendencia de estos cuentos. Edipo Rey también es otro cuento clásico de Grecia que se sigue leyendo hasta el día de hoy. Quizá algunos de ustedes lo leyeron, ¿ya? Pero los podemos mencionar también, ¿ya? ¿Qué más? Los Juegos Olímpicos, pues chiquillos. La pregunta de inicio, yo pensé que alguien se iba a acordar de los Juegos Olímpicos, ¿ya? Los Juegos Olímpicos nacen en Grecia, ¿ya? Eh, y los Juegos Olímpicos se hacían en honor a Zeus, principalmente en la ciudad de Olimpia. De ahí viene la palabra olímpico, porque es de Olimpia, ¿ya? En la modernidad, ¿cierto? Los juegos hoy en día van rotando de una ciudad en otra, ¿ya? Pero su origen son en la ciudad de Olimpia, ¿ya? De hecho, este año tenemos Juegos Olímpicos, que son en París, en el mes de agosto, creo que son los Juegos Olímpicos, entre julio y agosto, ¿ya? Eh, y hay palabras también que surgen desde el griego. La palabra estadio, por ejemplo, viene del griego. La palabra gimnasio también viene del griego, perdón. La palabra hipódromo, ¿ya? Que es el lugar donde corren los caballitos, ¿cierto? ¿Ya? Eh, por lo tanto,
los Juegos Olímpicos, si bien tienen un ideario religioso, ¿ya? También era una muestra de cómo estaba el estado físico de los distintos atletas de la época, ¿ya? Y muchos obviamente querían ganar los Juegos, ¿ya? Tal cual como ocurre hoy en día. Hoy en día, ¿cierto? Se coronan con medallas de oro, plata y bronce. En esa época era ganar también para poder entregar una ofrenda al dios, que en este caso es Zeus como dios creador de todo, según la concepción de los griegos, ¿ya? Entonces los Juegos Olímpicos también son parte de esta cultura. Entonces, chiquillos, si ustedes se van dando cuenta, ¿cierto? Claro que tenemos relación con los griegos, aunque han pasado muchos años a través del tiempo, tenemos el legado de la filosofía, del teatro, de la historia, de la astronomía, los Juegos Olímpicos, ¿ya? Que vienen desde ellos, ¿cierto? El sistema político, la democracia, ¿ya? La política como concepto, el concepto ciudadano, ¿cierto? Como la persona que puede ejercer un derecho y una toma de decisión, viene desde ahí, ¿ya? En otros sistemas políticos las decisiones las toman otros, ¿ya? En el sistema político de la democracia las decisiones las tomamos nosotros, ¿ya? A través de la representación, ¿sí? Eh, entonces, claro, hay elementos que han trascendido a través del tiempo, y eso es lo que tiene que quedarles claro a ustedes. Pero de sobremanera, chiquillos, lo que no se les tiene que olvidar por ningún motivo, porque comúnmente siempre lo preguntan en la prueba, es dónde se origina la democracia. Y usted tiene que decir que la democracia se origina en Grecia, ¿ya? El concepto de democracia es griego, ¿ya? De hecho, la palabra democracia deriva de dos palabras griegas, que es el demókratos, ¿ya? Y que literalmente significa gobierno del pueblo, ¿ya? Eh, entonces, no se olvide de eso, ¿ya? La democracia como sistema político es originaria de Grecia, ¿ya? De allá vienen este sistema que nosotros tenemos hoy en día. Hoy día nosotros tenemos una variante de la democracia, que es la democracia representativa, ¿ya? Nosotros elegimos autoridades y las autoridades toman las decisiones. Esa es la lógica. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de elegir a la autoridad o las autoridades que nos rigen, ¿sí? Eso, chiquillos. Dudas, consultas con los griegos. Profe, la lista, Sí, la lista. Profe, ¿le puedo hacer una consultita yo? Consúlteme nomás Que si es por eso estoy aquí. más Cuente. arribita, mira, a donde dice arquitectura, medicina son los Hipócrates, ay, ya, y después dice las matemáticas, ¿usted qué detalle dio sobre eso? No, yo les mencioné que los griegos eran también conocedores de la matemática porque también construyeron grandes, valga la redundancia, construcciones, ya grandes templos, Ah, que requería de conocimiento previo de ingeniería principalmente, ingeniería de cálculo, para que no se ya, manden pues, abajo. ya, muchas gracias, esa es mi duda. Ya, súper. Seguidos, dudas, consultas con los griegos. Ya, ahí en la foto, solo como dato, si no se acuerdan, están los tenistas, ex tenistas chilenos, ¿cierto? Fernando González y Nicolás Massú, que han sido los únicos en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos modernos, ¿ya? De hecho, ellos ganaron la medalla cuando los Juegos fueron en Atenas, el año 2004. Ya, si no hay dudas, entonces vamos a ir rápidamente, quiero ver, a los romanos. Recuerden anotarse en la lista, chiquillos, por favor, que ahí el compañero hizo el recordatorio para, para que queden ahí todos presentes, ¿ya? Recuerden que yo después las presentaciones igual se las envío, ¿ya? La presentación esta tiene más cosas, ¿ya? Pero aquí yo estoy haciendo una pasada por lo principal y qué es lo que ustedes les podrían preguntar en la prueba. Eso es lo que yo hago.
Ya. Salimos de aquí entonces. Y voy a salir de acá para ir a los romanos. Nuestros buenos amigos los romanos. Ya. Esto es cortito lo de los romanos, ¿ya? Por eso no requiero más allá de 10 o 15 minutos. Súper cortito. Ya. Los romanos. ¿Alguna duda que haya quedado con Grecia, chiquillos? No, profe, todo muy clarísimo. Ya, súper. Entonces vamos a ir a Roma. Ya. Aquí estamos en Roma. Nos movemos unos kilómetros más hacia el este, perdón, hacia el oeste, y vamos a llegar a Roma. Lo que ustedes están viendo aquí en el mapita, chiquillos, es ¿cómo se llama? La península itálica, ¿ya? Y por aquí va a estar la capital, Roma. Pero Roma, chiquillos, no hay que entenderlo solamente como una ciudad. Roma se va a transformar con el paso del tiempo en un imperio, el imperio romano, ¿ya? En que va a dominar todo este espacio que está aquí, lo que no alcanzamos a ver también, el imperio romano, ¿ya? Pero la capital del imperio romano, que es Roma, está aquí, en la península itálica, en esta zona, ¿ya? Y la ciudad de Roma sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿ya? Pero hoy en día es la capital de Italia, ¿ya? Hoy en día solamente es una ciudad, ¿sí? Pero en la antigüedad, ¿cierto? Hace unos 2000 años atrás, esto fue un imperio. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy día, algunos elementos característicos de la ciudad, perdón, de la cultura y la civilización romana, ¿ya? Chiquillos, de Roma vamos a entender que su historia se divide en tres partes, ¿ya? En la monarquía, la república y el imperio, ¿ya? Esas son las tres grandes etapas de desarrollo que va a tener Roma, ¿ya? La monarquía, como su nombre lo indica, va a tener un rey, ¿cierto? Que va a dominar este espacio, diferentes reyes a través del tiempo, obviamente, desde el 753 a.C. al 510 a.C., ¿ya? En el 510 se marca un quiebre en donde Roma se va a volver una república, ¿ya? Es decir, un lugar en donde el pueblo va a tomar sus decisiones a través de representantes. Eso va a ser la República Romana, desde el 510 al 27 a.C. Y la tercera etapa de Roma es el imperio romano, lo más famoso conocido de Roma, que va del 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, ¿ya? Y aquí yo les comentaba antes que, por ejemplo, la historia de Jesús, ¿cierto? Y Jesús ocurre dentro del Imperio Romano, ¿ya? Porque las tierras donde Jesús hizo su, su, su evangelización, ¿cierto? Lo hace dentro de las tierras que eran parte del Imperio Romano, ¿ya? ¿Sí? Esta es la parte más conocida de Roma, la parte del imperio, donde estaba el emperador. Ustedes me nombraron al emperador delante, ya, esta es la parte. Por ejemplo, no sé si han visto la película Gladiador. En la película Gladiador ustedes pueden ver las características de un imperio, cómo funcionaba el imperio romano, ¿ya? Si no la han visto, véanla, es un clásico del cine, la película Gladiador, ¿no? ¿Sí? Entonces la historia de Roma tiene esas tres etapas, la monarquía, la república romana y el imperio, ¿ya? Y en el imperio, ¿cierto? Como ustedes se dan cuenta aquí en la fecha, pasamos de la C hasta el DC, ¿ya? Es decir, entre medio aquí ocurre la historia de Cristo, ¿ya? Su nacimiento y su muerte, ¿sí? Chiquillos,
Vamos a hablar la un poquito historia. vamos a hablar un poquito de la República Romana. O más que la República, el Profe, concepto. poquita, Dígame. poquita. ¿Ah? La ¿Perdón? historia de Cristo, la muerte fue, según aquí, ¿en qué tiempo fue? En el imperio. Ah, ya, en En el imperio. ¿Sí? Si no se acuerda, mire las fechas solamente, porque usted ya maneja el AC y el DC, ¿cierto? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Ya? Así que lo puede también sacar como truco. ¿Ya? Chiquillos, vamos a hablar un poquito de este concepto, el concepto de república. ¿Ya? El concepto de república viene del latín res publica, que significa la cosa pública. ¿Ya? En concreto, como para darlo más en ejemplo, la república significa el gobierno del Estado, es decir, cómo se toman las decisiones dentro de un Estado. ¿Ya? Y dentro de una república existen diferentes instituciones que van tomando decisiones, diferentes organismos que tienen poder y pueden tomar decisiones. ¿Ya? En un imperio no, en un imperio es una persona el que toma la decisión. En una monarquía es lo mismo, es una persona la que toma la decisión. En la república es distinto. En la república existen instituciones e existen diferentes formas de poder que toman decisiones en beneficio de las personas. ¿Ya? Esa es la diferencia con la democracia. ¿Ya? La democracia tiene que ver más con la participación y la república tiene que ver más con las decisiones. ¿Ya? O la división del poder. ¿Sí? El concepto de república nosotros lo usamos hoy en día también. ¿Ya? De hecho, Chile es una república. ¿Y por qué es una república? Porque en Chile existe la división del poder. ¿Ya? Tenemos un poder ejecutivo a cargo del presidente de la República, un poder legislativo a cargo del Congreso y un poder judicial a cargo de los jueces, los tribunales de justicia. ¿Ya? Son tres grandes poderes que toman decisiones, ¿cierto?, independientes unas con otras. ¿Ya? Van independientes. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros somos una república, ¿ya? Porque si no podríamos ser un imperio, podríamos ser una monarquía, donde en esos sistemas una persona toma la decisión. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, ¿la República entre qué años se estaba? ¿Entre 500? Dijo. Entre el 510 al 27, antes de Cristo. Después de Cristo. Ah, Antes antes de de Cristo. Cristo. Sí. Ya, ok. ¿Ya? ¿Sí? Ah, por eso la otra del 27 al 476, después de Cristo, ya. Claro, el otro después de Cristo. ¿Ya? Ok. Ya, Sí. perfecto. Ok, ¿la monarquía nos dijo año? Sí, del 753 al 510 antes de Cristo. Ya. Muy bien, gracias. ¿Ya? Súper. Ya, chiquillo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que quedar claro aquí? Que también comúnmente lo preguntan en la prueba. El concepto de república es originario de Roma, no es griego, ¿ya? La democracia es griega, la república es romana, ¿ya? Para que no se olvide. Democracia griega, república romana, ¿ya? Democracia es participación, república es división del poder. Son distintos, ¿ya? ¿República es qué? Dijo, disculpe. División del poder, Gracias. ¿ya? División del poder, eso, ¿sí? Entonces, por eso que, como les decía, nosotros hoy en día el Estado chileno es un Estado, es una república, ¿ya? Porque tiene tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Los presidentes de la república no son reyes, no son emperadores, son presidentes. Profe, ¿Ya? ¿Sí? profe, el concepto de república, ¿qué fue lo que dijo? División del poder. División del poder. Sí, división del poder.
¿ya? ¿Por qué es importante que el Eso poder es esté romano. dividido? Y eso es romano. ¿Por qué es importante que el poder esté dividido? Porque en el fondo se pueden tomar mejores decisiones, ¿ya? Por eso es importante. Y obviamente se busca finalmente el bien común para todos, ¿ya? Si una sola persona tomara todas las decisiones, tendría un sesgo bastante importante. Por lo tanto, no es llevadero en el tiempo, ¿ya? Entonces pasa eso, ¿ya? La República Romana, entonces, la democracia es griega. Eso es lo principal que hoy día se tienen que llevar de la clase, ¿ya? Porque comúnmente les preguntan eso en la prueba. ¿De dónde se origina la democracia? ¿De dónde se origina la república? ¿Ya? ¿Dudas con esta parte, chiquillos? Antes de ir a los legados romanos. Está clarito. ¿Clarito? Ya, súper, ya. Vamos a saltarnos esto. El legado romano. Ya. Roma es famosa por varias cosas. Entre los gladiadores y los emperadores también hay legados culturales, ¿ya? Dentro de eso, uno de los principales legados culturales es el derecho, ¿ya? El derecho finalmente son las leyes y su aplicación, ¿ya? El derecho romano, ¿cierto?, establece un código de leyes con ciertos deberes y derechos que se mantiene muy vigente hasta el día de hoy y que son la base también de legislaciones modernas, ¿ya? Establecía ciertos ordenamientos que permitían el funcionamiento eh, de toda la estructura de lo que era Roma, ¿ya? Y frente a eso, mucho de lo que ahí se establecía se toma también como herencia para el mundo actual, ¿ya? Para las legislaciones que se van creando, ¿ya? Eh, por lo tanto, el derecho, ¿cierto? Como carrera, la abogacía, por así decirlo, nace con Roma, ¿ya? Eso es importante que ustedes también lo sepan, ¿sí? Esta idea de crear leyes, de defender, de establecer derechos, establecer garantías, viene del derecho romano, ¿ya? ¿Sí? Viene de ahí, ¿sí? Y este imperio, ¿cierto? Va a trascender porque mucha de su enseñanza se le va a ir enseñando a otros pueblos, ¿ya? No todo lo que Roma va a ir conquistando, sobre todo en la fase del imperio, va a ser a través de la fuerza, mucho va a ser a través de la cultura, le va a ir entregando cultura a otros pueblos y ese proceso se va a llamar, como ahí aparece en negrita, la romanización, ¿ya? Lo que está aquí, ¿sí? La romanización, ¿ya? Entonces tenemos el derecho como la ley, ¿cierto? Como el espacio que se origina, ¿cierto?, para establecer garantías, para establecer normas, para establecer, ¿cierto?, em, em, vulneraciones, entre otras cosas, viene desde el derecho romano, ¿ya? Eran muy buenos haciendo leyes los romanos, ¿ya? En ese sentido. Entonces tenemos el derecho romano como una primera fuente de, ¿cómo decirlo?, de una primera fuente de legado cultural, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Tenemos también conceptos políticos y también tenemos el idioma, ¿ya? Voy a partir hablando del idioma primero. El idioma que heredaron los romanos es el latín, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el latín con nosotros? Ya. El latín es, por así decirlo, la lengua madre de otras lenguas, de otros idiomas. Del latín surge el italiano, surge el portugués, surge el francés, surge el castellano o el español, ¿ya? Es la lengua madre, ¿ya? Desde ese origen van a nacer otras lenguas, ¿ya? Por eso se vincula con nosotros el idioma, ¿ya? El origen del castellano está en el latín, de ahí nace, ¿ya? ¿Sí?
todos los idiomas tienen un origen, ¿sí? Y el origen del idioma que mayormente hablamos nosotros, que es el español o castellano, es el latín, ¿ya? Y de ahí nace, como les comenté, el italiano, el francés, el portugués, ¿ya? De ahí nace, ¿sí? El inglés no, porque el inglés viene de otra variante, de otro lado, no es latino, ¿ya? Así que el inglés queda afuera, ¿sí? El alemán también tiene otro origen, no es latino, ¿ya? Otro origen, ¿sí? Hoy que sería bueno que nos los hagan en inglés entonces. Que está difícil. Está difícil el inglés. Ah, Bueno, algunos conceptos que nos heredan también los romanos, el concepto de república, que ya se lo expliqué, el concepto de senado, ¿cierto? Hoy en día nosotros tenemos un senado que es el lugar donde se crean leyes, ¿ya? Los comicios, que son las elecciones, el pontífice, que hoy en día la palabra pontífice comúnmente se ocupa para cargos religiosos. Por ejemplo, el papa es un pontífice. El principado, que tiene que ver con los príncipes, ¿ya? O la palabra imperio, ¿ya? Viene también desde la idea de los romanos, ¿ya? El tema de la familia, ¿ya? Para los romanos la familia era importante, ¿ya? Y una familia que sea, por así decirlo, que esté bien constituida para que eduque al futuro ciudadano. Eso para ellos era importante, ¿ya? Que las personas que iban haciendo los hijos puedan recibir una buena educación que les permita ser buenos ciudadanos después en la vida adulta. Eso era súper importante, ¿ya? Entonces, ellos también manejaban esa idea de la familia como un núcleo importante en la sociedad, ¿ya? Porque de ahí, ¿cierto?, van a ser los ciudadanos o los liderazgos. Por lo tanto, era importante para ellos protegerla y potenciarla, ¿ya? Entonces tenemos esta gran idea de los romanos, el idioma, algunos conceptos administrativos, por supuesto también la idea de familia, ¿ya? Que también es muy cercana a la nuestra, ya que también tenemos familia, ¿cierto? Porque también buscamos que estas personas que nosotros vamos educando a través del tiempo también puedan aportar de una buena forma a la sociedad, ¿ya? Eso es como lo que buscan las familias, por supuesto, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿alguna duda con esta parte? Profe, entonces el, el idioma latín es romano. ¿Mm? Sí, el idioma latino es romano. Sí, Ya, ok, profe. exactamente. Y del idioma latín nacen otras lenguas, otros idiomas, ¿ya? Pero hoy en día el latín ya casi nadie lo usa, se usa muy, muy poco, ¿ya? Porque es una lengua que ya está desapareciendo, ¿sí? La lengua latín. ya, profe. Y de la familia romana, de ahí nacen los gobernadores, los pontífices, todos Claro, los grandes personajes que están en los, claro, digamos, así como exactamente. le llama a uno aquí en Chile las oficinas. Claro, exactamente. Ya. ¿Ya? Súper. Y también, chiquillos, tenemos el cristianismo como herencia cultural de los romanos, ¿ya? Eh, el cristianismo, ¿cierto?, surge dentro del Imperio Romano, ¿ya? Y si bien en un principio es perseguido por los emperadores romanos, ¿ya? Con el paso del tiempo, el Imperio Romano se va a volver cristiano, y eso va a ser fundamental para que el cristianismo se pueda consolidar dentro del mundo europeo, ¿ya? ¿Sí? Porque si bien el cristianismo, de acuerdo a la tradición cristiana, ¿cierto?, surge y nace con Jesús, ¿cierto?, y su vida evangelizadora que él realizó, ¿ya? Luego vivió un periodo de mucha persecución, ¿cierto? Pero esa persecución se va a ir terminando a través del tiempo una vez que el Imperio Romano comienza a validar el cristianismo como religión oficial, ¿ya? Cosa que lo va a hacer el emperador Constantino. ¿Ya? El emperador Constantino va a ser quien va a declarar el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto?, otros pueblos van a seguir conociendo al cristianismo y cuando llegan los españoles, ¿cierto?, a América,
traen también el cristianismo al continente, ¿ya? Y así continúan el proceso de evangelización con los pueblos indígenas, ¿ya? Y el cristianismo hoy en día, ¿cierto?, persiste en sus distintas expresiones, ¿ya? Ya sea religión católica, religión evangélica o religión de otros tipos que también son de origen cristiano, ¿ya? Y de otra forma también aporta, ¿cierto?, a la sociedad con su visión, con sus opiniones, con su estudio, etcétera, ¿ya? Pero lo que es importante resaltar aquí es que el cristianismo, ¿cierto?, como idea, como religión, va a trascender al Imperio Romano y surge desde el propio Imperio Romano, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Eso, chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe, bueno, yo más que nada agradecer porque yo no sabía de todo lo que hemos pasado hoy día, ya, porque hace muchos años ya que ni siquiera había llegado a la media, entonces yo no sabía nada de esto. Entonces agradecerle más que nada porque igual es muy buena esta historia, igual, o sea, lo que estamos pasando. Ya, muchas gracias. Qué bueno que está aprendiendo cositas nuevas, eso es importante. Muy bien, muchas gracias. ¿Dudas, chiquillos? ¿Comentarios? Es muy entretenida la clase, me gustó. Qué bueno, muy bien, muchas gracias. A mí me encanta historia, Está bien, así eso es que espero que importante. me vaya bien en la prueba. Y yo también espero lo mismo, que les vaya súper bien en la prueba, Ujú. ¿ya? Eh, bien, chiquillos, para ir cerrando, a modo de resumen, porque ya creo que me estoy pasando un poquito la hora. Eh, lo importante de lo que nosotros hoy día trabajamos, ¿cierto?, es que dentro del mundo europeo van a existir dos grandes culturas o civilizaciones, que es Grecia primero y luego Roma, ¿ya? En Grecia, ¿cierto?, vamos a encontrar como su principal herencia todo lo que tiene que ver con su sistema político, la democracia, ¿ya? Y dentro de eso vamos a encontrar, por supuesto, la filosofía, el teatro, la poesía, la medicina, ya el juego olímpico, ¿ya? A grandes rasgos, ¿cierto? Y después vamos a encontrar a Roma, ¿cierto?, que va a tener un proceso de evolución a través de la monarquía, a través del imperio y a través de la república, ¿cierto?, que le va a permitir de una forma expandirse dentro del continente europeo y ser una gran civilización, ¿ya? De hecho, Roma básicamente recordada por ser el imperio romano, ¿ya? Y dentro de este imperio romano y dentro de esta cultura van a ir surgiendo diferentes cosas, ¿ya? Tenemos el latín como lengua, ¿cierto?, principal, tenemos el cristianismo, ¿ya? Tenemos algunos conceptos como el concepto de familia, senado, entre otros, el derecho romano, ¿ya? Y la idea de que el poder no tenía que estar concentrado, sobre todo en la etapa de la República, ¿ya? Entonces, ambas civilizaciones de una otra forma nos heredan cosas hasta el día de hoy que nosotros hoy en día vivimos, ¿ya? Y lo importante aquí es que ustedes también entiendan de que cosas que pasaron hace mucho tiempo en el tiempo, también tienen relación. Y eso es lo bonito que tiene la historia, finalmente. No es solamente ir a estudiar el pasado por estudiar el pasado, sino que ese pasado también se relaciona con mi presente y me permite comprender quién soy finalmente, ¿ya? Muchos de nuestros rasgos culturales vienen de ahí, ¿ya? Y también vienen, por supuesto, del otro lado, que la herencia propia de los pueblos que habitaron nuestro continente, los pueblos originarios, ¿ya? Y eso nos configura a nosotros como personas, como identidad, como cultura. Y eso es lo que a ustedes les tiene que quedar finalmente, ¿ya? La historia es más que un viaje al pasado, sino que en ese viaje al pasado yo voy a ir encontrando elementos que me vinculan y me hacen entender un poquito también mi presente, ¿ya? Eso, chiquillos. ¿Alguna duda? Eh, ¿Alguna consulta antes de irnos?
ir cerrando la clase. ¿Ya? Por mi parte, yo creo que no. ¿No? ¿Todo Llegó, claro? estuvo muy buena la clase, me encantó. Ya. Así que le deseo Sí, buenas noches, que amanezca bien. ya. Perfecto. Antes de despedirme, ahí me preguntaron quién fue el emperador que oficializó el cristianismo. Fue el emperador Constantino, ¿ya? Él fue el que, digamos, oficializa el cristianismo como religión oficial del imperio, ¿ya? Emperador Constantino, ¿ya? Eso, ¿ya? Ya, chiquillos, la próxima clase, lo primero que vamos a hacer, sí, es hacer un ejercicio de recuperación de aprendizaje, ya porque ahora no lo vamos a alcanzar a hacer porque es muy tarde. Como siempre pegué una leída a su apunte, las presentaciones se las voy a enviar a través de Don Eric, ya para que las tengan para estudiar, y nos estaríamos encontrando la próxima semana, ya, si Dios no dice otra cosa, estaremos aquí en este canal nuevamente. Bueno, Pero chiquillos, antes que se vaya, profe, ¿qué dijo que dígame, hacía el emperador Constantino? fue el que oficializó la religión cristiana en el Imperio Romano, Ah, ya, ¿ya? muchas gracias. Perfecto. Ya, chiquillos, súper bien. Felicitaciones. Muchas gracias a todos su participación, sus preguntas. Que descansen, que tengan una bonita semana y nos encontraremos la próxima semana. Es que esperemos sin novedades. Eso. Cuídense Igualmente, mucho. profesor, gracias. Que Buenas estén muy noches. bien. Muy buenas noches. Buenas noches, profe. Chao, Buenas chao. noches, gracias. Chau. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches, profesor, que descanse.